Ya estamos casi a finales de julio, ¿se dan cuenta? Impresionante. Y con el mes de julio también termina la promoción del 2x1 multifocales de Estela Ginchuk, así que atentis, ¿eh? Si todavía no fuiste, podés aprovechar, pasar ya y aprovechar cualquiera de los 7 locales de Montevideo y Punta del Este. Vas a encontrar además todos los lentes de sol con los descuentos de hasta el 70%. ¿Cuál vas a elegir? Óptica Estela Ginchuk, 20 años al servicio de la salud visual. Bueno, muy bien. Me gustaría reflexión final del tema anterior. ¿Les parece antes de pasar al nuevo tema? Pupo. Inclusive el proyecto de cuidados paliativos tiene algunos artículos redactados de tal manera que plantean el caso de quien pide que se adelante su muerte. O sea, hasta el mismo proyecto de Gastúbe contempla el tema, y hay un artículo del proyecto que dice que hay que respetar al ser humano en sus creencias y valores. Bueno, si hay que respetar al ser humano en sus creencias y valores, señores, cumplan con lo que escribieron en el mismo proyecto. Yo tengo que tener el derecho a morir dignamente si así lo decido. Bien, ¿alguien más? Sí, yo no lo tomo como un proyecto de muerte, digamos, sino como un proyecto que busca terminar el sufrimiento cuando la vida ya está casi terminada, ¿no? En varios sentidos. Y lo otro que comentaba recién el senador, que el médico no es quien para dar muerte a una persona, pero en realidad no es el médico el que decide, es la persona que sí recurre al médico. Claro. Y recurre porque o físicamente no puede hacerlo por sí sola, o porque no quiere recurrir a mecanismos violentos, o porque quiere tener la certeza de poner fin a su vida y no tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Entonces, garantizarle eso creo que también es evitarle otros sufrimientos que de lo contrario podría tener. Y lo otro que me parece importante, sí, es regularlo, entonces, y controlarlo, que haya procedimientos, que haya controles, ¿no? Para también establecer cómo y cuándo se debe hacer, que eso en definitiva es darle garantías a las personas que toman esa decisión. Bien, por acá. Sí, yo creo que no son contradictorios, al contrario, me parece que habría que aprobar los dos. Yo soy yo apoyo fervientemente los cuidados paliativos, me parece que es muy bueno. Y además vienen de muchos años en la medicina en el mundo, ¿no? Y acá todavía estamos muy en pañales, o no porque no se hagan, sino porque no se hacen todo lo suficiente. Me parece que está muy bien que se apruebe algo que los estimule. Lo que no quita lo otro, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que hay acá es el tema de la libertad individual, ¿tá? Yo quiero libertad absoluta y que la gente opte libremente. Yo no puedo imponer mi creencia a los demás. Y creo que en el fondo es lo que filosóficamente me separa con Gastúbe, ¿no? Yo creo que si lo querés hacer, lo haces. Si por motivos que quieras no lo querés hacer, no lo haces y está. Pero le das la posibilidad que la gente opte libremente. Creo que ese es en el fondo, la libertad. Bien. Hablando de libertad... Ah, perdón, falta Ale, perdón. Ticillito del grupo. Bien cortito porque mis compañeros han resumido bien, además ya algo dije antes. Creo ahora se fue Álvaro, es una pero creo que el citar a Holanda en esta discusión me parece que no es del todo acertado. Primero porque si Holanda o El Salvador utilizan una ley que aprobaron de mala manera, bueno, estarán los holandeses y los salvadoreños prontos a utilizar sus herramientas para justamente poner freno al mal uso de una norma o de una ley. Pero incluso tampoco es saludable el ejemplo en el sentido contrario para los intereses de Álvaro, porque si cualquier nación del mundo promulga una ley y la ley resulta que es aprobada por la ciudadanía y la utiliza la ciudadanía, estamos viendo que esa ley entonces era necesaria que se apruebe. Bien. Más bien que habla... ¿Termino? Sí, podés, sí, bueno, te agradezco. No, ¿terminaste la idea? No. Bueno, nada más. La libertad individual es el paradigma y ese es el asunto que separa siempre a liberales de conservadores. Bien, el tema es que la libertad y el uso responsable de la libertad nos ha llevado a situaciones que han merecido debate. Tan es así, que me estoy refiriendo concretamente al manejo de la pandemia, ¿no? A la responsabilidad individual, la libertad responsable individual, que por estos días y con las nuevas cifras nos hace repensar un poquito. Esta era la conferencia del presidente anoche. Estamos en el medio de la pandemia. Que nadie cante victoria porque estamos lejos de terminar este partido.
Con esta frase, el presidente culminaba su conferencia sobre el 6º brote de coronavirus en nuestro país, tras registrarse un foco en la América uruguaya. Genera ciertas preocupaciones porque es en Montevideo, por la densidad demográfica y de nuevo porque se genera en un centro de salud. El gobierno anunció una medida específica para este sector. Hisopar a todas aquellas personas que se vayan a internar en un centro de salud, tanto de Montevideo como de Canelones. No estamos hablando de las consultas, estamos hablando de la internación. Aquellas personas que se vayan a internar van a ser hisopadas. Para la calle Pou es normal el surgimiento de brotes a medida que se reabren sectores de la economía, pero llamó a extremar las precauciones. Van a haber brotes. A medida que la economía se abrió, van a haber brotes. El tema es, mediante la prevención, el uso de tapabocas. Ustedes lo saben bien, andan por el departamento de Montevideo, el resto del país. Es bastante disímil el acatamiento. Me atrevo a decir que en Montevideo hay muchísima gente que no está cumpliendo con esta exhortación. Y tenemos en Zoom en este momento a Óscar Ventura, catedrático de la Facultad de Química de la Universidad de la República. Un placer volver a comunicarnos con usted. Óscar, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy Les bien. confieso que estoy hablando teledirigido porque no los veo, Ah, bueno. pero supongo que ustedes me ven a mí. Sí, por supuesto. Y usted no se pierde nada Bien. si no nos ve. No se... Y nos escuchamos los dos, así que es lo importante. Bien, empecemos por Bueno, una bueno. reflexión de la situación Ay. actual. Bueno, la mejor reflexión la hizo el presidente ayer, ¿no? Teníamos una situación muy controlada, la situación se ha descontrolado algo, el número de pacientes, ayer el número de personas contagiadas, 32 es el tercer registro histórico de personas contagiadas por día. La última vez que tuvimos 32 casos fue en abril, el 8 de abril, por ahí. Así que efectivamente fue un retroceso respecto a cómo veníamos. Pero también es de esperar, es de esperar que a medida que la economía se va abriendo, vaya a haber más brotes, vaya a haber más casos que serán tratados como los otros brotes. Lo que sí quizás no se esperaba es que esto surgiera en un centro de salud. Si bien los dos últimos casos, ¿no? Los dos últimos brotes, el de 33 y el de Montevideo, están asociados a centros de salud. Entonces, si bien son los lugares donde es más probable contagiarse, obviamente, porque están en contacto con el ambiente mucho más que el resto de las personas, también todo el mundo tiene que ser consciente de que no es posible relajar las costumbres y que es necesario cumplir con los protocolos para que efectivamente la situación siga yendo razonablemente bien. El que ayer haya habido 32 casos y que hoy tengamos más casos no implica que la situación sea crítica ni que se haya descontrolado. Fundamentalmente porque tenemos una capacidad de testeo y de rastreo de los contactos muy importante. Pero si empieza a aparecer brotes en distintos lugares, brotes simultáneos en distintos lugares, va a exigir el sistema de salud. Por el momento no está exigido, pero se han relajado las costumbres y eso hay que volver a entender que esto es una cuestión de todos. Aquí es donde se demuestra realmente la solidaridad. Bien, pero ¿se puede decir con certeza absoluta que estos brotes responden a al bajar la guardia o también remite al comportamiento del virus? Porque, digo, las segundas olas, las terceras olas, hemos visto un comportamiento que a veces no se sabe muy bien a qué responde. Por eso insisto, ¿esto solo tiene que ver porque bajamos la guardia? El virus se comporta de la misma manera que una mancha de pintura. Suponete que vos estás pintando tu habitación, ¿verdad? Y pintás con un rodillo y microscópicas gotitas, o un poquito más que microscópicas, van saltando por todos lados. Si se te acerca una persona que no tiene protección, lo más probable es que se manche la ropa, ¿sí? Pero las gotitas no tienen voluntad propia, los virus no tienen voluntad propia. Solamente si nosotros les permitimos que desarrollen sus actividades, que son siempre las mismas, es cuando el virus realmente se propaga.
Entonces, sí, en algunas personas, hubo un no cumplimiento con los protocolos, hubo una, no sé si decir relajamiento, porque no sé tampoco si venía cumpliendo los protocolos, pero la idea es que si las personas se protegen adecuadamente, excepto que exista un accidente, no deberían contagiarse. Bien, Y eso es fundamental. Sí, perdón. No, que es bien ilustrativo el ejemplo que da de las gotitas de pintura, ¿no? Que si te acercás sin protección te vas a ensuciar seguro. Es que si el virus fuera pintura, todos nos cuidaríamos mucho más, porque no nos queremos manchar la ropa. El problema es que el virus no lo vemos, entonces pensamos que no está, pero sí está. Sí, y sobre todo todavía tenemos aquello que a uno no le va a tocar, ¿no? Pero bueno. Bueno, eso es, hay muchas personas, digamos, que realmente, por un lado, piensan que no les va a tocar, son las mismas personas que tienen sexo sin protección, que no usan casco cuando andan en moto, etcétera, etcétera. Hay otras personas que conducen después de haber tomado bebidas alcohólicas. Hay otras personas que, si bien no es así, no piensan que no les va a tocar, lo que dicen es, bueno, pero esto es una gripecita, esto en realidad no me va a afectar. Y hay una cosa muy interesante. Si tú te fijas quiénes son las personas que más sufren las consecuencias, o sea, dónde están las personas que murieron, los que están graves, son de los 50 años para arriba. O sea, son las personas, sobre todo por encima de los 75, son las personas que murieron. Pero las personas que más se contagian no son esas. Están en el sector entre 24 y 34 años. Entonces hay una diferencia entre lo que es el sector etario que se contagia más y quien sufre las consecuencias. Y eso tenemos que ser conscientes. Exacto. ¿A usted le parecería prudente en este contexto entonces y en este estadio de evolución de la pandemia en nuestro país que se rezara masivamente hisopados aleatorios pensando en población en general? No solamente porque, por supuesto que es fundamental fijarse qué pasa ahora en las instituciones de salud, ¿no? Que pasaron a ser el talón o tendón de Aquiles en este momento y no tanto la frontera. Pero las personas entran y salen de los centros de salud. Entonces, no se tiene hoy realmente no se ha tomado la temperatura real de los posibles, bueno, asintomáticos circulando por allí, potenciales contagiantes de las personas más vulnerables. Bueno, a ver, dos cosas distintas. Una es que, como tú habrás visto en muchos lugares, yo que sé, en el MAM, en los supermercados y demás, siempre tenés alcohol en gel en la puerta y además te toman la temperatura. Eso es una cosa, en cierto sentido, tipo placebo, porque los estudios estadísticos que se han hecho muestran que la temperatura, la fiebre, en realidad no es un discriminante entre personas que están contagiadas y personas que no están contagiadas, aunque parezca ser lo contrario. En realidad, la propiedad que es más discriminante entre quienes sí tienen el contagio y quienes no lo tienen es la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. Pero de cualquier manera, eso es una aclaración en general. Pero de cualquier manera, si una persona se protege, o sea, si tenemos una persona contagiada y una persona que no está contagiada, ninguna de las dos usa mascarilla, la probabilidad de contagio es 90%. Se acercan, están un cierto tiempo en contacto, 90%. Si una sola de las personas está usando mascarilla, la que no está contagiada, la probabilidad de contagio baja al 70%. Pero si las dos están usando mascarilla, la probabilidad de contagio baja al 1,5%. O sea, baja 60 veces respecto a no usar mascarilla. ¿Qué es lo que tú decías de los testeos masivos? Sí. ¿Cuándo sirven los testeos masivos? Cuando en realidad lo que se llama positividad, es decir, la cantidad de casos confirmados activos, sobre test que se efectúan, es alta, como le pasa, por ejemplo, a Argentina. En cambio, nosotros tenemos una positividad que está por debajo del 2%. Hemos tenido más de 80 días con una positividad por debajo del 5%. Creemos, que es lo que pero ¿y si hiciéramos aleatorios y los resultados dieran otra positividad? Los resultados no te van a dar otra positividad porque justamente no existe en este momento una circulación comunitaria masiva del virus. Como la positividad que nosotros tenemos de ese 2%, uno puede estimar cuántos casos no conocidos respecto a los conocidos hay. Nosotros tenemos ahora unos 140 casos activos, quiere decir
en función de una serie de cálculos que no vamos a hacer ahora al aire, puede haber quizás otras 100 personas que estén contagiadas y que no lo sepan, que sean o bien asintomáticos o bien presintomáticos. Quiere decir que en realidad, para poder que de los 3.500.000 que somos, uno se encuentre con alguna de esas 100 personas que te pueden transmitir el virus, la probabilidad es muy baja. Entonces, hacer testeos aleatorios, que es lo que ha pasado hasta ahora, ningún testeo aleatorio, por masivo que sea, ha encontrado ninguna persona contagiada, porque las personas contagiadas son muy pocas. Entonces, es muy difícil que un testeo aleatorio te dé ninguna efectividad. Lo que sí es bueno, y es una de las medidas que se tomaron ayer finalmente, es que quien vaya a internarse en una sociedad médica necesariamente se le haga un hisopado. Porque esa persona que se va a internar, si no se sabe que tiene el virus, puede estar en contacto con otras personas a las cuales puede contagiar. En cambio, si a esa persona se va a internar, se le comprueba que tiene el virus, ya sigue otro camino completamente diferente. Claro, así que esa es una buena cosa. Lo mismo respecto a las fronteras, que se le requiera a toda la persona que venga a Uruguay que tenga una visa sanitaria, o sea, que tenga un test, y lo mismo respecto a los tapabocas en los ómnibus, ¿no? Que ahí creo que hay un tema que debe estar también relacionado con la Intendencia. Yo no tengo muy claro quiénes son los que hacen las regulaciones, porque Salgado decía que el personal del ómnibus no puede obligar a la gente que sube sin tapaboca a usarlo, y supongo que el personal de los ómnibus puede solamente obligar a que se cumpla aquello que esté aprobado por la Intendencia. No sé si existe un decreto nacional que pueda tener la misma efectividad, pero bueno, pero por ahí va la cosa. O sea, no se puede estar en un ómnibus donde no se puede tener separación, no se puede tener distancia adecuada, no se puede ir sin tapabocas. Tan sencillo como eso. Si todos nos acostumbramos a que en un ambiente cerrado no se fuma, y si todos nos acostumbramos a que en los ómnibus se obedecen determinadas reglas que están establecidas, bueno, esta es otra que hay que establecerla y hay que incorporarla. Bien. Yo hoy de mañana decía, esto es como salir en ropa interior. Nadie se le ocurre salir a la calle sin llevar ropa interior. Bueno, nadie se le debería ocurrir salir sin llevar tapabocas. Bien, la última y para cerrar. ¿Qué tanto apuesta usted a la vacuna, que finalmente hoy está en los noticieros del mundo, ¿no? Bueno, la vacuna va a llegar antes o después. Aparentemente, la vacuna de Oxford está bastante adelantada. Yo pienso que para el año que viene vamos a tener vacuna y una vez que eso ya sea así, vamos a estar en presencia de una enfermedad controlable, ¿no? Bien. Donde aun cuando haya contagio, ese contagio va a ser muy limitado y eventualmente va a pasar como pasa con la gripe, por ejemplo, que las personas se contagian, todos nos contagiamos, y eventualmente hay personas que mueren por eso, ¿no? O sea, no es que las enfermedades respiratorias sean inocuas, sino que hay personas que mueren por eso. Bueno, con este virus va a pasar lo mismo, de la misma manera que pasó con otros. Ventura, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, es un placer escucharlo siempre. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. No, Nos por vemos. favor. Chao, chao. Bueno, muy bien. Comentarios, estimados. También pensando en la conferencia, Ale, arranco con sí, vos. Me parece que lo que dice Óscar ahora con la acostumbrada claridad con que lo hace, ¿verdad? Y va de la mano a lo que habíamos hablado nosotros antes de la conferencia, ¿se acuerdan? Que dijimos que seguramente la situación no ameritaba pasos atrás, que por el contrario alcanzaba con los paradigmas que siguen estando vigentes, del distanciamiento, el tapabocas creo que se vuelve Antes a subrayar, que todo, además, me ¿no? parece Sí, que quedó claro sí. una vez más con lo que dice Ventura, incluso en un ómnibus, ¿verdad? Y además, bueno, el aseo, y sobre eso, si manejamos esas variantes y seguimos con nuestras vidas, una cortita, no estoy muy amigo de adjudicar todo a la perilla de la economía, porque es verdad que esa perilla se abrió, pero se abrieron otras, la de salir a la Rambla, la de salir a la calle, Sí, claro. la de llevar a nuestros Retomar la chiquilines a la actividad escuela, en general. la educación, la educación no es una perilla económica, es otra cosa, ¿no? Y eso también ha modificado la conducta de nosotros. Bien, Alfredo. No, es interesante lo que dice Ventura con respecto a quienes se contagian más. Y ahí asocio lo que dijo el presidente con respecto a los gurises, a que no se pueden hacer fiestas. Sí. Es decir, porque evidentemente es entre los 24 y los 34, creo que fue que dijo. Gurises. Sí, bueno, no son tan gurises. No, a eso voy. La barra joven. La barra joven, claro. La barra joven, que es la que más se contagia, según dice Ventura, digo, son los Pero que no pueden... paga el pato, no paga las consecuencias. Claro, mayormente las pagan las personas más grandes. Somos sí. nosotros, los que somos población de riesgo. Bien. Ya, callate que te volvés a tu casa, salí en Sume.
Estoy deseando. Estás trabajando para Estaba eso. deseando. Estoy Después me trabajando quejaba para que eso. no querías venir. Pupo. Por favor, prefiero tenerlo acá más cercano, o sea... Que me podés pelear por sí, eso, te puedo claro. pelear un poquito más. No, las perillas, las famosas perillas, ¿no? Seguirlas muy de cerca. O sea, cuando empezó todo este tema de la pandemia, todos empezamos a aprender de ella y aprender muchas cosas. La primera era la famosa diferencia entre el crecimiento lineal y el crecimiento exponencial, ¿no? En este caso, es probable que se repita en este sexto vector, que se repita el tema del crecimiento lineal. O sea, que haya más contagios, que todos los días veamos de aquí a 15 días que haya más contagios. Ahora, cuidado cuando empezamos a ver que la tasa de duplicación de CTI, la tasa de duplicación de fallecimientos, se nos va de las manos, porque ahí seguramente vamos a ver al presidente anunciando algún otro tipo de medidas. Espero que no llegue ese momento 4 en y CTI. que sigamos con la libertad responsable. Breve, Virginia, por favor. No, nada, subrayar lo que decía ayer el presidente, sí, el que no tenga que salir, que no salga, o sea, seguimos con eso, pero además insistiendo un poco más, y bueno, y que no se puede todavía cantar victoria, lo dijo muy claro también. Y bueno, y coincido también con lo que decía Alejandro, que no es solamente consecuencia de la reapertura, digamos, de la actividad económica o el reinicio de ciertas actividades, pero sí creo que eso a veces genera, ¿no?, la idea de que, bueno, volvemos Estamos un poco a la bárbaros, normalidad claro, de antes. exacto. Entonces nos marea un poco, nos confunde. Bien, muy bien. Pausa y ya venimos.